suerte de compartir con ustedes en esa reunión una nueva mirada y sin lugar a dudas el perfil criminal es un importante desafío en cada una de nuestras que requiere una actualización permanente de justicia reparativa y su plan de tratamiento para optimizar el resultado de la modo de calidad que tenemos en esta gestión total. En esta oportunidad tenemos presencia de distinguidos importantes profesionales como objetivo de una escenario de seguridad seguramente se van a mesa nuevos conceptos y nuevos pensamientos físico-políticos para mejorar cada calidad. En lugar, presentarles el tema de conocimiento de la gente y el contexto de tratamiento de las personas y de los nacionales. Esto va cargado por un especialista que trabaja en conjunto en la Children's Hospital en el States, en la República Central de Estados Unidos. Se llama el profesor doctor Carl Baker Jr., pediatra, antropólogo, cardiólogo, profesor asociado de terapia para el tratamiento de la cardiología, entiendo del Centro de Investigación Prenatal, es director de la red de investigación prenatal de Javier y tiene diversas publicaciones, trabajos sobre la acompaña el profesor doctor Brian Cole, que es un doctor atrás, que se encanta para el asistente de lo que incluye Caterina Parrilla, que hizo la conversada para pacientes con cardiopatía congénita. Tiene numerosas publicaciones y estudios sobre el tratamiento y trabaja en conjunto con esta mirada interdisciplinaria también nos permite a nosotros sentir y discernir sobre que es muy compleja y probablemente un especialista sea probablemente el camino a seguir cuando tenemos por otro lado, la doctora Micheli va a hablar de pruebas explotadoras. La doctora va a pensar madre de semana criatura, es un referente a nivel nacional sobre educación pulmonar, es pionera de la implementación de diversas políticas, también se ocupa de la química a través de la parte de docente de la carrera universitaria por el programa de actividad química, de química de italiano. Tiene numerosas publicaciones sobre hipertensión pulmonar y tiene estudios y publicaciones de temas de desarrollo de pruebas respiratorias. El panel de discusión está conformado por la doctora Andrea Carolina Ley, que es la colega jefa de cirugía de buen saco, la doctora Carolina Schulze, que es la colega del Hospital de Buenos Aires, la doctora Patricia Luis-Beca, médica de planta nacional, jefa de la Hospital Nacional, era en la línea nacional, la doctora Dora Salazar, que es jefa de clínica de carrera, la trasplante cardíaco, una responsabilidad de los provinciales. Acompaña la prevención y la colega y a participar también. Esperamos que después de las acciones podamos entre todos tomar iniciativa y poder hacer algo Hola a todos, estoy junto a mis estimados colegas Brian Bowe y William Fogarty en cardiología pediátrica. Les agradecemos la invitación para hablar de un tema muy importante para nosotros en el Nationwide Children's Hospital,
la estenosis venosa pulmonar primaria en bebés pretérmino, y estamos más que contentos de contestar cualquier pregunta después de la presentación. No tenemos declaraciones de interés. Nuestros objetivos es observar el paradigma clínico emergente, ver si existe alguna definición de consenso con respecto a la estenosis venosa pulmonar primaria. Vamos a mostrar un caso representativo. El doctor Bow va a hablar de las consideraciones diagnósticas contemporáneas y también las estrategias de tratamiento con catéter. Para estar en la misma página, queremos ser claros en esto, nosotros no, y repito, no vamos a hablar del retorno venoso pulmonar normalmente conectado, vamos a hablar durante la charla de hoy de un retorno normal, con una enfermedad normal o compleja, simple, perdón, o compleja, así que son bebés que tienen un retorno venoso correctamente conectado. Para comenzar, este es un caso cuando yo era un fellow de primer año, hace aproximadamente 8 años. Me llamaron a la UCIN para hacer un ecocardiograma de un bebé. Aquí observan a 2 meses, realizamos la ecografía y yo estaba muy contento de poder demostrar que podía hacer todo yo solo ante mis colegas. Aquí pueden ver las imágenes que obtuvimos, pero lo que yo fallé al hacer, y quiero enfatizar esto, fallé en hacer, es mi trabajo y volver a observar cada una de las venas pulmonares. En lugar de ir a ver cada una con Doppler, simplemente hice un corte y pegado de estudios previos donde se aparecían las venas pulmonares normales. Copié simplemente el resultado. Aquí vemos que había un problema de posible hipertensión del paciente y simplemente fallé a realizar mi trabajo. Copié lo que decía el estudio previo donde las venas aparecían normales, y lo mismo a los 2 meses. Así que tardamos 6 semanas por mi incompetencia en darnos finalmente cuenta que este niño necesitaba un cateterismo, porque teníamos la estenosis que observamos aquí de las venas pulmonares izquierdas. Esta fue una buena llamada de atención para mí como cardiólogo joven, así que la miseria quiere compañía y me puse a buscar estudios de otras personas donde se observaban la evolución de ecocardiogramas de seguimiento completos y la falla de detectar estenosis venosas pulmonares. En el primer estudio, cuando observaban, lograban un ecocardiograma completo y los diagnósticos cerrados eran de una alta proporción, así que si no se hace un Doppler en las venas pulmonares en ambos estudios, eso es un ecocardiograma limitado y nos estamos incrementando el riesgo de no detectar la estenosis venosa pulmonar primaria. Acá hay un estudio del Reino Unido donde mostraban que 26% de los resultados fallaban en detectar con ecocardiografía y se diagnosticaban después con cateterismo. Aquí ven que en pacientes con hipertensión pulmonar, el flujo venoso pulmonar y los gradientes deberá ser examinado como parte de cada estudio. Aquí en el Journal de Pediatrics este fue el resultado de las guías de lo que lograron observar. La definición de consenso, bueno, mi equipo hace unos años se tomó la tarea de hacer un metaanálisis de revisión sistemática de la estenosis venosa pulmonar en la infancia temprana y queremos responder 2 preguntas. ¿Cómo la comunidad obtiene una definición comprensiva y equilibrada? Y aquí logramos obtener la revisión sistemática y metaanálisis, y aquí encontramos las definiciones siguientes, con gradientes de mayores o iguales a 3, mayores o iguales a 4, mayores de 4, con un patrón de flujo monofásico, mayor de 5 o igual a 5. Así que, en otras palabras, no hay una definición consistente de estenosis venosa pulmonar primaria en la literatura. ¿Cuál es la modalidad de imágenes que se usan? 30% era con eco, 32% será tomografía o resonancia como modalidad primaria y 38% una combinación de ambos.
De esto descubrimos que los estudios de la estenosis venosa pulmonar primaria en la infancia son altamente variables en la metodología, la calidad, definiciones y modalidades de imágenes. Aquí voy a presentar entonces al doctor Bogarty, que va a hablar de un caso representativo que tratamos en nuestro hospital. Gracias. Muchas gracias, doctor Bacos. Como dijo el doctor, soy un cardiólogo, un fellow de segundo año en el hospital y voy a presentar un caso representativo que tratamos hace muy poco aquí. El caso que voy a presentar es de una niña de 26 semanas, pretérmino, que nació en nuestro hospital por una cesárea de emergencia debido a eclampsia materna con menos de 500 gramos de peso al nacer. El Apgar fue 3, 5, 6 a 1, 5 y 10 minutos respectivamente. Fue intubada y se le dio surfactante en la sala de partos. A los 2 meses de edad fue extubada. Fue luego transferida a nuestro hospital, a nuestra UCIN, por tratamiento de la displasia broncopulmonar. Antes de que la transportáramos al hospital, tenía ecocardiogramas seriales con PDA, PFO y hipertrofia biventricular. Había también un flujo bidireccional que se notó con el paso del tiempo. Era complicada sacarla del soporte respiratorio y esto nos llevó a tratarla en el primer hospital con sildenafil antes de transferirla. Esto es un ecocardiograma que se obtuvo cuando llegó a nuestra UCIN. Aquí pueden ver a la derecha de la pantalla la vena pulmonar izquierda con un flujo. Cuando hacemos la comparación con color, a la derecha pueden observar el flujo de la vena pulmonar también cuando comparamos con color. Y aquí tenemos la reconstrucción en 3D de la evaluación con una estenosis severa de la vena pulmonar izquierda común junto con atresia de la vena pulmonar superior derecha. Aquí vemos la reconstrucción en 3D de realidad virtual de la aurícula derecha, mostrando la estenosis de la vena pulmonar izquierda. Al paciente entonces se le envió cardiología intervencional y para tratamiento por el equipo de hipertensión pulmonar para mayor evaluación y manejo. Se le hizo una cateterización, observamos una presión sistólica ventricular de 99% sistémica y casi una fusión completa de las venas pulmonares superior derecha y común izquierda. Las venas pulmonares superiores derecha e izquierda tenían 4 y 8 milímetros hasta una presión residual con un gradiente de 1 milímetro de mercurio. En el angiograma, después de la colocación del stent, tenemos un buen llenado residual y un buen egreso de las venas pulmonares con stent. Después del procedimiento se trató con enoxaparina, imatinib y bevacizumab para continuar la terapia farmacológica de la estenosis de las venas pulmonares. Ahora le paso a mi colega para la continuada evaluación y tratamiento en el laboratorio de cateterismo. Muchísimas gracias, soy el doctor Brian Brough, soy cardiólogo intervencionista y voy a discutir las consideraciones de diagnóstico y el tratamiento con cateterismo para la estenosis de las venas pulmonares primarias. Aquí vemos las ecocardiografías, como se mostró anteriormente, que hay mucha variabilidad. Aquí vemos un estudio retrospectivo donde encontraron una media de un 50% de los bebés que se reportaban antes de un diagnóstico completo de estenosis venosa pulmonar primaria. La mitad de ellos se los diagnosticó solo con ecocardiografía y esto se atribuyó a las dificultades técnicas de realizar un ecocardiograma completo
en estos bebés tan críticamente enfermos. Los autores decían que había que usar imágenes más modernas para hacer una mejor evaluación en esta población de pacientes. Este otro estudio multicéntrico utiliza una evaluación con una valoración basada en los datos ecocardiográficos, un puntaje. En este sistema de puntaje, cada vena pulmonar se evaluaba en forma individual con los ecocardiogramas del estudio, evaluando cada uno de los vasos en lo que se refiere a la apariencia o aparición de estenosis y la severidad de la estenosis. Se obtenía un score en particular para cada paciente y, como ven a la derecha de la pantalla, los pacientes con un score de menos o igual a 4 tenían mejores resultados con respecto a la sobrevida y a la reoperación. Este estudio de Toronto, los autores compararon los diferentes estudios de imágenes en los resultados de la estenosis y los resultados quirúrgicos. Las venas pulmonares más pequeñas tienen una influencia negativa en la sobrevida. Ellos encontraron que la ecocardiografía no podía evaluar en forma completa la estenosis y necesitaba una evaluación anatómica más integral. Aquí tenemos resultado de la evaluación de las venas upstream y downstream, o corriente arriba y corriente abajo, en rojo y azul. Y aquí vemos las diferentes estenosis de las venas pulmonares que podemos encontrar también en esta población de pacientes. Así es que nuestro abordaje aquí en nuestro instituto, en lo que se refiere a la estenosis, es comenzar con el diagnóstico, que lo pueden ver aquí arriba en PBS, y determinamos que la estenosis venosa pulmonar, o PBS como decía, es un estrechamiento de las venas pulmonares y secuelas hemodinámicas. Lo hacemos con ecocardiografía transtorácica, que puede mostrar la estenosis río abajo o downstream, y si hay secuelas hemodinámicas, como pueden observar con un gradiente de presión incrementada. En estos estudios no hemos podido evaluar completamente la anatomía solo con esta técnica, por lo tanto, muchos de estos pacientes se le hace una tomografía de baja dosis para ayudarnos a determinar el tipo de estenosis venosa pulmonar. A la izquierda vemos un paciente con una estenosis difusa severa de las venas común derecha, como ven aquí. Y a la derecha vemos una estenosis discreta de la vena superior izquierda, como ven aquí. Este abordaje sistemático al diagnóstico nos ayuda a hacer una terapia más individualizada. Para discutir las estrategias de tratamiento de cateterismo, tenemos que ver cuál es la historia de la intervención con cateterismo. Las primeras opciones para la estenosis venosa pulmonar comenzaron con la angioplastía por balón. En Boston se comparó en el 2010 las angioplastías comunes y con balón convencional, y aquí observamos a la derecha que cada balón tiene varios ateromas o superficies de corte que están diseñadas para intencionalmente tocar el vaso, y observamos los resultados con un 90% de sobrevida a los 4 años, independientemente del resultado del tipo de balón utilizado. Aquí pasamos de la angioplastia con balón a la implantación de stents para el tratamiento de la estenosis venosa pulmonar. Aquí a la izquierda, este es de otro estudio de Boston, que muestra una mejora en la sobrevida con la implantación de stents. Por el pequeño diámetro y bajo flujo, hay una proliferación que requiere de muchas reintervenciones. Aquí vemos un diámetro mayor de 7, muestra que había un índice más alto de reintervención requerida. Los stents tienen una liberación de medicación relacionada específicamente con esto, que muestra una mejora significativa en la sobrevida de los pacientes cuando los trataron con estos stents comparados con aquellos tratados con balón, por angioplastía o stents comunes metálicos. Lo que a mí me parece aún más interesante es lo que vemos a la derecha, donde observamos una mejora de hasta el 80% de sobrevida en pacientes que tenían reintervención de las estenosis pulmonares.
Observemos nuevamente nuestro ejemplo de la primera tratamiento de la estenosis venosa pulmonar. Aquí vemos el paciente con una estenosis leve que mostré anteriormente hace un par de diapositivas. Aquí hay una estenosis discreta severa de esta vena pulmonar superior con un contraste que llega hasta las arterias pulmonares. Esta lesión luego se trató con una angioplastía con cutting balloon, después con la implementación de un stent con liberación de fármacos, y aquí vemos el resultado después del tratamiento con un egreso a través del stent sin dificultades. Así que volviendo a nuestro algoritmo del tratamiento de estenosis venosa pulmonar, comenzamos con el diagnóstico, como dije, y esto principalmente se hace con ecocardiografía para identificar a aquellos pacientes y luego imágenes avanzadas para mejor comprensión de la anatomía. Los pacientes que tienen una estenosis discreta se pueden estratificar según el riesgo basados en los datos de imágenes. Los que están a alto riesgo, si tienen atresia o enfermedad multivasos. Elevado es aquellos pacientes que tienen una única vena afectada, pero que pueden tener una secuela hemodinámica significativa o una progresión de la enfermedad, y estándar para aquellos asintomáticos con un único vaso enfermo. Riesgo del paciente entonces va a guiar nuestro manejo. Aquellos de alto riesgo van a ser intervenidos generalmente con catéter, aunque algunos pueden necesitar una reparación quirúrgica. El tiempo para la reintervención generalmente está determinado inmediatamente después de la intervención con cateterismo y con un seguimiento que también es necesario. Los pacientes a riesgo elevado tienen que ser evaluados en forma continua con un equipo multidisciplinario para determinar si deben ser intervenidos o si pueden continuar siendo solamente monitoreados. Y los estándar se evalúan en forma seguida para evaluar si van a necesitar algún tipo de intervención. Durante los últimos años, la inhibición biológica con blanco como bevacizumab, inatinib y otros se han sido utilizados para el tratamiento de la estenosis venosa. Estos han mejorado la sobrevida de los pacientes. Hemos incorporado estas medicaciones al tratamiento de la estenosis venosa pulmonar con la enfermedad más difusa. Esta imagen de tomografía inicial a la izquierda que habíamos visto previamente muestra los estenosis de vena pulmonar derecha difusa. Después de 2 semanas de tratamiento con Gleevec y Avastin, vemos una mejora significativa de la vasculatura upstream con una estenosis ahora discreta de las venas pulmonares downstream. Y para ser muy completo en lo que les estoy mostrando, he incluido algunas fotos de angiogramas iniciales de estos pacientes. En estas imágenes iniciales a la izquierda de la pantalla podemos observar la estenosis bilateral difusa pulmonar con alguna estenosis discreta río arriba. Después del tratamiento con 7 cateterizaciones más la medicación, donde se implantaron stents en cada uno de los 4 venas pulmonares de los pacientes. Me corro para que lo puedan ver. Después de 7 cateterismos, todas las venas obtuvieron stents y vemos una mejora significativa de este paciente. Aún más importante, está vivo y tiene un muy buen resultado. Aquí vemos entonces la progresión de la estenosis de las venas pulmonares. Si queremos un buen resultado por estos pacientes, tenemos que saber que estos va a necesitar intervenciones múltiples y terapia a largo plazo para un buen resultado. Entonces, para concluir, vuelvo a correrme más abajo. Entonces, para concluir, la falta de umbrales diagnósticos unificados para la estenosis venosa pulmonar primaria limita la consistencia en la información en los centros y entre centros.
El eco es una herramienta inicial razonable en la evaluación de la estenosis venosa pulmonar primaria. Las imágenes más avanzadas, como resonancia y tomografía, nos brindan mayor comprensión para optimizar los resultados de los pacientes. Y por último, la terapia individualizada agresiva, que consiste tanto de abordajes de intervencionistas y farmacológicos, mejoran mucho los resultados para nuestros pacientes. Les agradecemos enormemente la atención y los esperamos en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y hoy voy a referirme al uso de las drogas vasodilatadoras en el tratamiento de la hipertensión pulmonar del recién nacido. El problema primario en los recién nacidos con hipertensión pulmonar es el bajo flujo pulmonar, por lo que el vasodilatador pulmonar ideal debería reducir la resistencia vascular pulmonar, aumentando el rendimiento del ventrículo derecho de ser necesario, normalizando el flujo sistémico y optimizando la presión de perfusión coronaria del ventrículo derecho. Cuando hablamos de vasodilatadores pulmonares, no podemos dejar de mencionar el oxígeno, y es que el oxígeno por sí mismo puede potencialmente ayudar a alcanzar estos objetivos. Es un potente vasodilatador pulmonar selectivo, por lo que niveles elevados de presión de oxígeno disminuyen la resistencia vascular pulmonar. Entre otros efectos, el oxígeno estimula la óxido nítrico sintetasa y la producción de óxido nítrico, contribuyendo a la vasodilatación en el momento del nacimiento. En estudios animales, la PO2 arterial menor de 40-50 produjo aumentos en la resistencia vascular pulmonar. En contraste, cuando se mantuvieron PO2 por encima de 70-80, no se lograron reducciones adicionales en la resistencia vascular pulmonar. Esto es importante entonces en la práctica clínica. No debemos mantener niveles de oxígeno más elevados de 60, 70, ya que esto no va a producir reducciones adicionales en la resistencia vascular pulmonar y sí puede ser tóxico para el pulmón del paciente. Cuando es administrado en dosis elevadas, como dijimos, es tóxico y puede ser perjudicial cuando se administra en exceso. La exposición a la hiperoxia resulta en la formación de radicales libres de oxígeno, como el peróxido, el superóxido y los radicales hidroxilo, que son capaces de producir injuria pulmonar. Actualmente contamos con una gran variedad de drogas vasoactivas y las preguntas que nos surgen inmediatamente entonces son: ¿todas estas drogas son lo mismo? ¿Todos tienen el mismo mecanismo de acción? ¿Todas actúan de la misma manera en las distintas patologías que se presentan con hipertensión pulmonar? Si el paciente se encuentra en una etapa aguda, subaguda o crónica de su enfermedad, cualquier droga o cualquier vía de administración será igual de efectiva. Ante la falta de respuesta a un tratamiento instituido, podríamos pensar que adicionar otro vasodilatador podría ser de ayuda. Y en ese caso, ¿todas las combinaciones terapéuticas son iguales? Si bien todavía las investigaciones actuales no contestan todas las preguntas, vamos a tratar de abordar algunos conceptos importantes de los que sí disponemos información en este momento. Vamos a ver entonces cuáles son los diferentes sitios de acción. La mayoría de las drogas vasodilatadoras con las que actualmente contamos pueden dividirse en 3 vías de acción diferentes, y esto es importante ya que de eso va a depender la elección que hagamos en las distintas situaciones que pueden presentarse. Dentro de la vía del óxido nítrico, cuyo efector es el GMP cíclico, vamos a contar con el óxido nítrico inhalado y con el sildenafil. Dentro de las vías de las prostaciclinas, cuyo efector es el AMP cíclico, contamos con las prostaciclinas y con la milrinona. Y en la vía de las endotelinas vamos a tener al antagonista de las endotelinas A y B, que es el bosentan. Como es conocido, el óxido nítrico inhalado es un potente vasodilatador pulmonar selectivo, siendo el único vasodilatador pulmonar aprobado por la FDA, ampliamente aceptado, aunque aún no disponible en todas las instituciones en las que sería necesario tener. Está indicado una vez logrado el reclutamiento pulmonar adecuado y hoy en día es considerado como la primera línea de tratamiento de la hipertensión pulmonar, ya que disminuye su ingreso a ECMO, a pesar de que un variable porcentaje de pacientes son no respondedores.
Como vimos, su mecanismo de acción se desarrolla a través de su unión a la guanidinoxiclasa, sobreregulando la producción de GMP cíclico, el que produce vasodilatación mediante múltiples efectos, incluyendo el aumento de la salida del calcio citosólico y mediante la modulación de otros mediadores vasoactivos. Adicionalmente, el óxido nítrico podría contrarrestar la vasoconstricción pulmonar hipoxémica, siendo este un importante mecanismo de acción, particularmente en situaciones de hipoxia alveolar o en presencia de estímulos vasoconstrictores como la acidosis. A pesar de que se había determinado su acción exclusiva a nivel local en la vasculatura pulmonar al unirse a la oxihemoglobina, formando methemoglobina y nitratos, que son compuestos inactivos, evidencias más recientes sugieren que habría por lo menos dos vías mediante las cuales los glóbulos rojos circulantes podrían almacenar óxido nítrico, que sería liberado en zonas de baja presión parcial de oxígeno, resultando en vasodilatación de la microcirculación, y adicionalmente aniones nitritos generados a partir del óxido nítrico inhalado podrían ser reciclados para formar óxido nítrico, que sería finalmente liberado por la deoxihemoglobina en los tejidos hipoxémicos. El óxido nítrico por sí solo podría ser también suficiente para mejorar la hipotensión sistémica mediante el aumento de la circulación sanguínea pulmonar al reducir la poscarga del ventrículo derecho. Por lo tanto, la respuesta al óxido nítrico inhalado no debería basarse solamente en la mejoría de la oxigenación, sino también en los cambios hemodinámicos y específicamente en la mejoría de la presión arterial sistémica. Durante el destete deberían no solo considerarse los cambios en los requerimientos de oxígeno, sino también en los cambios hemodinámicos para establecer el éxito de este destete. Por ejemplo, en un paciente en estado crítico que requiere de otras drogas vasopresoras o inotrópicas que impactan la vasculatura pulmonar, o en aquellos con disfunción del ventrículo derecho, no serían candidatos ideales para comenzar el destete, aunque hayan alcanzado los requerimientos de oxígeno indicados en los protocolos actuales, como sería una PO2 de 50 a 60 para comenzar a bajar el óxido nítrico. Además de su efecto vasodilatador, posee otros efectos beneficiosos. En modelos animales de disfuria pulmonar aguda demostró reducir el estrés oxidativo mediado por neutrófilos y atenuar los factores procoagulantes. Sin embargo, su exposición podría precipitar la producción de especies de nitrógeno reactivo y, por ejemplo, la formación de peroxinitratos que promueve la vasoconstricción, contribuyendo a la inactivación del surfactante. Por eso siempre debe tenerse presente que el óxido nítrico debe administrarse la menor cantidad de tiempo posible y no debe dejarse puesto por las dudas, porque también esto puede ser contraproducente. Resumiendo entonces, aunque el óxido nítrico es vasodilatador pulmonar altamente efectivo, en algunos pacientes todavía persisten algunos interrogantes acerca de los efectos terapéuticos específicos sobre el pulmón, requiriéndose todavía de mayor investigación en este campo. El sildenafil es un inhibidor de la fosfodiesterasa que causa vasodilatación a través del aumento de los niveles del AMP cíclico. Como con el empleo de todos los vasodilatadores, se recomienda obtener una ecocardiografía previa a su indicación y un seguimiento posterior para evaluar la efectividad del tratamiento. Está indicado en pacientes con poca o nula respuesta al óxido nítrico inhalado o cuando éste no se encuentra disponible. Debe ser considerado como un vasodilatador de segunda línea en niños con presión arterial estable y buena función ventricular, y específicamente en los casos en los que se presentan con shunt de derecha a izquierda a través del ductus o del foramen oval. La ruta endovenosa es preferible en aquellos niños críticamente enfermos, aunque su utilización puede llevar a la hipotensión sistémica, por lo que la presión arterial en forma invasiva preferentemente debe ser monitorizada de cerca. Existen estudios en los lugares sin acceso al óxido nítrico inhalado que demostraron que el sildenafil administrado por vía oral era capaz de mejorar la oxigenación y disminuir la mortalidad. Basados en la evidencia actual y en nuestra experiencia, la hipotensión es más común cuando se administra por vía endovenosa, pero la vía oral requiere que el paciente esté alimentándose por esta vía, teniendo una absorción que es impredecible y sobre todo en los niños críticamente enfermos. Por lo tanto, la ruta oral solo estaría indicada en etapas más crónicas de la enfermedad. Otra clase de vasodilatadores son aquellos que actúan a través de la inhibición de la fosfodiesterasa 3
aumentando el AMP cíclico como es la mirrinona. Esta, además de inducir vasodilatación pulmonar, aumenta la contractilidad sistólica del miocardio por su efecto inotrópico, sin incrementar las demandas de oxígeno miocárdico y promoviendo la relajación diastólica del mismo, siendo este su efecto lucitrópico. Debido a estas cualidades únicas, la mirrinona tiene dos roles importantes en el manejo de la hipertensión pulmonar, mejorando por un lado la función ventricular derecha e izquierda a través de sus efectos inotrópicos y lucitrópicos, promoviendo además vasodilatación pulmonar. Posiblemente su indicación más útil sea en los casos en que la hipertensión pulmonar cursa con una disfunción del ventrículo izquierdo, en los que disminuir la resistencia vascular sistémica puede mejorar la función del ventrículo izquierdo, y al reducir la presión venosa pulmonar puede disminuir además el shunt de derecha a izquierda, y esto es especialmente relevante, ya que en estos casos la vasodilatación pulmonar producida por el óxido nítrico podría empeorar la situación, agravando la disfunción miocárdica. Sin embargo, la mirrinona también podría producir hipotensión arterial, lo que empeoraría aún más la perfusión miocárdica y por ende la función cardíaca. Finalmente, la mirrinona puede ser también utilizada en aquellos niños que no responden o responden parcialmente al óxido nítrico inhalado como una terapia coadyuvante. Dentro de los derivados de las prostaciclinas, la prostaciclina es un metabolito del ácido araquidónico que estimula la adenilciclasa en las células del músculo liso vascular, produciendo aumento del AMP cíclico intracelular y vasodilatación sistémica y pulmonar. Se encuentran disponibles distintas clases de formulaciones. El epoprostenol se encuentra disponible en forma endovenosa y aerosolizada, y debido a su muy corta vida media de menos de 6 minutos, debe ser administrado en forma endovenosa continua o inhalada también en forma continua. El epoprostenol tiene 3 limitaciones mayores importantes. La hipoxemia sigue siendo una preocupación en aquellos recién nacidos con enfermedad pulmonar, debido a que puede producirse un deterioro de la ventilación-perfusión producido por un efecto vasodilatador global más que selectivo, aunque debido a la vida media corta que tiene, si se produce algún efecto adverso, este se resolvería rápidamente con solo discontinuar la medicación. La administración parenteral puede producir hipotensión en presencia de shunt de derecha a izquierda a través del ductus o del foramen oval. El pH alcalino lleva a problemas de compatibilidad de drogas, requiriendo una vía exclusiva, preferentemente central, lo que puede resultar difícil en un recién nacido grave que requiere además de múltiples infusiones y tener accesos limitados, como nos sucede habitualmente. Existe también una versión en aerosol, pero el efecto del pH alcalino en el tracto respiratorio es desconocido y se administra, como dijimos, a través de nebulizaciones continuas. No existen estudios clínicos randomizados en neonatos y la evidencia es a través de reporte de casos. Revisiones de casos retrospectivos recientes de 43 recién nacidos críticos con hipertensión pulmonar persistente mostraron una mejoría en el índice de oxigenación y en la FiO2 a las 12 horas de comenzado el tratamiento. Las condiciones que mejor respondieron en esta situación fueron el SALAM y la hernia diafragmática congénita. No presentaron hipotensión sistémica, pero se produjo un efecto rebote a las 4 horas de discontinuada. El hiloprost es un análogo sintético de las prostaglandinas similar al epoprostenol, que puede ser administrado por nebulización intermitente de 6 a 9 veces por día debido a una vida media más larga, que es de entre 20 y 30 minutos, y una mejor duración del efecto vasodilatador. Estudios prospectivos realizados en centros sin disponibilidad de óxido nítrico, alta frecuencia y ECMO mostraron que es más efectivo que el sildenafil por vía oral como monodroga en disminuir el índice de oxigenación, la duración del tratamiento, la ventilación mecánica y el soporte inotrópico. Sin embargo, como todos los métodos de nebulización, existen algunas dudas acerca de la cantidad de droga efectivamente entregada en el espacio alveolar, aunque con los modernos nebulizadores actuales, un estudio demostró una entrega adecuada tanto con ventilación convencional como con ventilación de alta frecuencia, siendo en este último caso más efectiva. En el caso de las prostaxiclinas inhaladas, la ventaja es que ante la presencia de un shunt derecha-izquierda a través del ductus o el foramen oval,
Este no interfiere con la entrega de la droga a la circulación pulmonar y también que suprime la necesidad de una vía central. El treprostinil es un análogo tricíclico estable de la prostaciclina que, comparado con el lecoprestinol, tiene una vida media más larga de entre 3 y 4 horas y menos efectos adversos. Además de su efecto vasodilatador, posee un fuerte efecto antiproliferativo en las células del músculo liso vascular, produciendo también un efecto beneficioso a través de la inhibición plaquetaria. Posee la opción de ser administrado por vía subcutánea, con la ventaja de que el paciente puede ser más rápidamente descomplejizado, evitando las complicaciones de la vía endovenosa, pudiendo también recibir el tratamiento en forma domiciliaria. Puede ser utilizado en etapas subagudas o crónicas en la evolución de la hernia diafragmática, produciendo disminución en la severidad de la hipertensión pulmonar con disminución de los valores de ProBNP. Quería presentarles este trabajo que lo hicimos en el hospital y cuyo objetivo fue establecer los efectos del treprostinil en recién nacidos con hipertensión pulmonar a través de la mejoría clínica evidenciada por el índice de oxigenación a la semana de vida. Podemos ver acá cómo el índice de oxigenación va disminuyendo en el tiempo. También podemos ver cómo en forma estadísticamente significativa disminuyeron la presión media en la vía aérea y la FiO2. El ProBNP no mostró disminución estadísticamente significativa a la semana de vida, pero sí lo demostró al mes de vida. Acá vemos un paciente que recibió el tratamiento con treprostinil endovenoso y que luego de cuando el paciente estuvo estable pudo salir del respirador y en ese caso se pasó a una medicación subcutánea. La medicación subcutánea es muy bien tolerada por los recién nacidos y no tiene en general efectos adversos significativos. Las prostaciclinas. Como último representante de esta vía del AMP cíclico, la prostaglandina vasodilatan los vasos pulmonares por medio de su unión a los receptores EP4, pero pueden tener un efecto opuesto, o sea, vasoconstrictor, a través de los receptores EP1 y EP3, por lo que su efecto vasodilatador es más débil en comparación con otras drogas vasodilatadoras. En los casos que se presenta con ducto cerrado o en vías de cerrarse, la apertura del mismo puede disminuir la poscarga del ventrículo derecho, permitiendo el shunt derecha-izquierda. Los recién nacidos críticamente enfermos con disfunción del ventrículo derecho pueden beneficiarse de un ductus arterioso permeable que podría trabajar como una válvula de descarga en los casos de resistencia vascular pulmonares muy elevada. El uso de las prostaglandinas debería, como dijimos una vez más, ser utilizado guiándonos por medio del ecocardiograma. El bosentan es un antagonista de las endotelinas, tanto de los receptores de la endotelina A como de la endotelina B. Es una droga que se administra por vía oral. Su absorción es lenta e impredecible y toma alrededor de 5 días en alcanzar una concentración adecuada, por lo que no sería apta para situaciones de enfermedad aguda, siendo más utilizada en combinación con otras drogas para el tratamiento de la hipertensión pulmonar crónica. Como efectos adversos puede producir aumento de las transaminasas y algunos estudios también reportaron anemia y edema periférico. Muy bien. Ahora que ya vimos cuáles son los vasodilatadores más ampliamente disponibles en nuestro medio y cuáles son sus mecanismos de acción, vamos a ver por qué es necesario tratar de identificar la fisiopatología de cada enfermedad que se presenta con hipertensión pulmonar antes de indicar un vasodilatador. La presentación hemodinámica de la hipertensión pulmonar es compleja y variable, ya que es influenciada por factores cardiovasculares, pulmonares y otros, así como por el tratamiento instituido y además la respuesta individual de cada paciente. Comprender estos factores, su interdependencia y su impacto en el tratamiento es de gran importancia, ya que afectan la evolución de los pacientes. Entender la contribución de los elementos fisiopatológicos individuales va a permitir una aproximación más dirigida a los posibles tratamientos. Por ejemplo, si la presentación es de asfixia asociada a disfunción miocárdica, además de la administración de vasodilatadores,
vamos a administrar volumen en forma cuidadosa, la indicación temprana de inotrópicos y la optimización de la ventilación para mejorar la función cardiorrespiratoria van a ser en este caso prioritarios. Por el contrario, si el paciente se presenta con conductos fetales abiertos, con cortocircuito derecha-izquierda y una adecuada perfusión miocárdica, el uso de vasodilatadores en este caso sería lo primero que deberíamos indicar. Como ya dijimos, existen también situaciones en el contexto de la hernia diafragmática congénita en los que el óxido nítrico está contraindicado. En presencia de una disfunción del ventrículo izquierdo, el rápido aumento en el retorno venoso pulmonar inducido por los vasodilatadores puede sobrecargar el ventrículo izquierdo insuficiente y empeorar el estado cardiovascular. En cuanto al uso de las drogas vasodilatadoras en las diferentes etapas de una enfermedad que cursa con hipertensión pulmonar, si bien algo ya vimos cuando hablamos de cada droga en particular, es importante recalcar que un tratamiento que puede resultar adecuado en una etapa puede no serlo en otra. Durante la etapa aguda en un paciente grave, las drogas de elección van a ser aquellas que puedan administrarse por vía inhalatoria o endovenosa y que su comienzo de acción, así como su vida media, sean lo más cortas posible. Del mismo modo, en una etapa subaguda o crónica pueden administrarse una droga o combinaciones de drogas por vía oral o subcutánea, no siendo ya necesario que el comienzo de acción sea tan inmediato y será preferible que su vida media sea más prolongada, lo que permitirá la externación del paciente. Antes de ver por qué no es lo mismo combinar cualquier droga, me parece importante aclarar que en el caso de la hipertensión pulmonar y a diferencia de otras patologías, la combinación de drogas está ampliamente justificada y de hecho es en muchas situaciones más que necesaria. Debido a la acción de los vasodilatadores en los distintos pasos de una misma vía o en distintas vías, la combinación de drogas puede mejorar la eficacia de la monoterapia. Esto ha sido observado en varios estudios clínicos y de animales. El sinergismo es bien conocido para algunas drogas, mientras que para otras se ha reportado en forma inconsistente, o es de esperar solo en determinadas situaciones. Por ejemplo, las drogas que actúan en diferentes vías, como el óxido nítrico con la milrinona o las prostaglandinas, o el sildenafil con el bosentano prostaciclinas, usualmente aseguran un efecto aditivo, mientras que aquellas con el mismo segundo mensajero, como el óxido nítrico con el sildenafil o la milrinona con las prostaglandinas, pueden o no mostrar sinergismo dependiendo de la fisiopatología de cada caso en particular. En conclusión, entonces, si una droga ha sido exitosa en una vía, uno puede suponer que una segunda droga que actúa sobre la misma vía podría potenciar el efecto. Sin embargo, si la droga utilizada no produjo ningún beneficio, será difícil tener éxito adicionando otro vasodilatador en la misma vía. En cuanto a los tratamientos futuros, una de las drogas más prometedoras en el tratamiento de la hipertensión pulmonar son los estimulantes de la guanilato ciclasa, como el riociguat. Como recordamos anteriormente, el óxido nítrico actúa sobre la guanilato ciclasa, induciendo vasodilatación a través del aumento del GMP cíclico. Sin embargo, la resistencia al óxido nítrico y la tolerancia pueden limitar este efecto. Por lo tanto, activar la guanilato ciclasa directamente por medio de un activador va a provocar la relajación de las células del músculo lisovascular en forma independiente a la acción del óxido nítrico. El estimulante de la guanilato ciclasa, el riociguat, tiene un modo de acción dual en la vía del óxido nítrico GMP cíclico. Estimula directamente la guanilato ciclasa independientemente del óxido nítrico y produce a la vez una estimulación indirecta a través de la sensibilización de la guanilato ciclasa al óxido nítrico endógeno. Actualmente el riociguat está licenciado en más de 50 países, incluyendo Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón para el tratamiento en adultos y se están realizando en este momento estudios en pacientes pediátricos. Los inhibidores de la roquinasa, el inhibidor de la roquinasa actualmente utilizado es el fasudil y solo está disponible y en utilización en Japón, está registrado solamente en Japón. La actividad de la roquinasa demostró modular la contracción de las células del músculo lisovascular en la circulación sistémica pulmonar. Estudios en fetos de cordero demostraron que mantiene elevada la resistencia vascular pulmonar
La vía de la roquinasa está involucrada en la vasoconstricción. Cuando el óxido nítrico sintetasa se encuentra inhibida, lo que la señala como posible tratamiento futuro. La L-citrulina es un precursor de la vía de la arginina óxido nítrico. La alteración de esta vía está involucrada en la patogénesis de la hipertensión pulmonar y estos hallazgos sugieren que aumentar la producción de óxido nítrico mediante la administración de L-citrulina podría ser una terapéutica alternativa de la hipertensión pulmonar en el recién nacido. Estudios en adultos demostraron que es capaz de reducir la resistencia vascular pulmonar y no hay hasta la fecha estudios en niños ni en recién nacidos. En cuanto a los proliferadores peroxisomales activados del receptor gamma, como el rosiglitazone, el mismo regula la proliferación de las células del músculo liso vascular e inhibe la remodelación vascular. Estudios en corderos mostraron que la endotelina 1 disminuye estos proliferadores, provocando disfunción de las células endoteliales de las arteriolas pulmonares. Esto sugiere que la combinación de bosentan más estos proliferadores podría ser altamente efectiva en producir vasodilatación pulmonar. No hay hasta la fecha estudios en humanos reportados. Existen además de estos muchas otras drogas como los antioxidantes que están siendo investigados, pero para esto vamos a tener que esperar un poquito más. Finalmente, entonces, el flujo sanguíneo pulmonar es modulado por la función del ventrículo derecho, la resistencia vascular pulmonar y los shunt transicionales, aunque la contribución relativa de cada uno varía entre los pacientes o de acuerdo a las intervenciones recibidas, como la ventilación mecánica, por ejemplo. La ecocardiografía funcional bedside mejora la precisión diagnóstica y la elección de los tratamientos fisiológicamente relevantes, de importancia crítica, sobre todo en aquellos pacientes que son refractarios al tratamiento convencional. Por eso no dejamos de sugerir que es muy importante tener un ecógrafo al lado del paciente o adentro de la unidad para poder seguir cada tratamiento que vamos instituyendo y no hacer que nuestro camino sea totalmente a ciegas. Finalmente, entonces, una medicina personalizada va a ser más efectiva que una orientada al concepto de una droga sirve para todos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Nuevamente agradecer la amabilidad de los disertantes y nada más que destacar las brillantes charlas que hemos escuchado, muy novedosas, la verdad que muy novedosas. Para nosotros la estenosis de las venas pulmonares todavía es una quimera que tenemos que empezar a descubrirla, a mirarla más y probablemente de las drogas que habló Teresa hay muchas que en muchas unidades del país todavía no se cuentan, pero todas estas cosas obviamente a medida que avanza los tratamientos y a medida que la anatología se va acoplando a las nuevas investigaciones, probablemente esto beneficie mucho a nuestros pacientes. Yo quisiera saludar a todo el panel y quisiera darle la palabra a la doctora Dora Hack, porque es un panel interdisciplinario y la doctora Dora Hack es cardióloga, especialista en hipertensión pulmonar y la conocemos de muchas neos, de muchos años y queremos
un breve comentario de ambas charlas. Buenas tardes, agradezco mucho la invitación a participar de este panel. Coincido con Javier en que fueron dos charlas muy interesantes, tanto el esfuerzo de explicarnos y charlar de todos los vasodilatadores como la charla de la estenosis de venas pulmonares. Previo a comenzar este vivo, estuvimos charlando entre nosotros que tal vez en Argentina aún no pensamos tanto en la estenosis de venas pulmonares sin cardiopatía congénita. Creo que es un entrenamiento y un pensamiento que tenemos que incluirnos dentro de nuestro schedule diagnóstico. Y me pareció muy importante todo el proceso y todo lo que mostraron. Y la verdad es que me llamó mucho la atención las imágenes que nos mostraron de los cateterismos y sobre todo que cuando nos mostraban las venas tenían tan buena resolución que parecían las arterias pulmonares. La pregunta que me gustaría hacerle al doctor es si ingresan por el foramen oval para hacer angiografías selectivas de las venas pulmonares, si lo hacen de rutina en estos pacientes y si es que logran cateterizar cada una de las venas o ya van con algún grado de sospecha por algún estudio previo, como mencionaban antes, la angiotomografía o la resonancia magnética. Bueno, muchas gracias por permitirme participar en esta conferencia. Hemos tenido una excelente charla sobre el ductus arterioso. ¿Es momento para hablar el doctor? ¿Pregunta o es algún otro que tiene que responder? No, yo lo que le quería preguntar es si las angiografías de venas pulmonares las hacían a través del foramen oval, cateterizando selectivamente cada vena, o previamente hacían algún estudio que los orientaba para ver cuál era la vena enferma. Lo que pasa, doctora Haag, es que usted no había dicho el nombre del doctor, por eso él Perdón. No, está bien, por eso él pregunta para asegurarse. Perdón. Es una pregunta fantástica. En los últimos 5 a 10 años, y uno lo puede ver por la charla, hemos tratado de pensar mejor de qué manera hacemos la vigilancia en el tiempo para estos niños. Y en los últimos 2 años pusimos más énfasis en las imágenes de tomografía, más que en la cateterización para evaluar la anatomía de la vena. O sea, como yo mostré imágenes muy lindas del cateterismo que hacemos, y realmente hemos pasado en los últimos 2 años a realizar más imágenes de CTA porque sentimos que eso delinea la anatomía de las venas con más claridad que lo que usted ha dicho, ¿no? O sea, en lugar de hacer una angiografía en cada una de las venas. Es una pregunta muy importante. Si usted le pregunta a todos los centros de Estados Unidos qué hacen como vigilancia, van a tener una serie de respuestas combinadas. Pero en los últimos par de años hemos hecho más imágenes con tomografía computada. El uso del imatinib como antiproliferativo en esta patología, ¿lo hacen de rutina? ¿Tienen alguna complicación que hayan presentado? La verdad es que eso me pareció muy interesante, sobre todo porque al tratamiento hemodinámico le agregan un tratamiento farmacológico. Y entonces me interesa saber si es de rutina que lo hacen o lo hacen porque quedó poco dilatado, la ven estrecha la vena. ¿Ven alguna cosa que hacen que le indiquen el imatinib o lo hacen por rutina?
a great question. If you ask, Muy buena pregunta. Si usted pregunta a 10 médicos de Estados Unidos que trabajan con estenosis de vena pulmonar, van a tener 10 respuestas diferentes. Así que voy a hablarle de nuestra experiencia, que nosotros seguimos la experiencia de Harvard y también nos asociamos con ellos para estos proyectos. Para los chicos que tienen enfermedad bilateral o que afecta distintos vasos, 3 o 4 venas, ponemos un protocolo o protocolos donde hay viajes al laboratorio de cateterismo de manera agresiva. Y nuestro protocolo, lamentablemente tenemos 2 días, 2 niños hoy con los que empezamos, con Avastina y Plevastin, porque sentimos que pueden prolongar la sobrevida y reducir la morbilidad en los bebés con una estenosis severa de vena pulmonar. Hemos tenido éxito de corto plazo, pero con esas medicaciones vienen muchos efectos colaterales, gran riesgo de efectos colaterales, o sea que tenemos que ser honestos, queremos ser honestos con las familias para que sepan anticipadamente que Gleevec, la Avastina, viene con supresión de la médula ósea, el impacto en el riñón, en el hígado, y entonces son viajes semanales, especialmente para la Avastina. El Gleevec es todos los días. Para la Avastina tienen que volver al hospital una vez cada 2 semanas para que les pongamos una vía donde les damos la medicación, y también tenemos que verificar si hay algún impacto sobre la función de los órganos. Ok, perfecto. Hola. Bueno, a mí me gustaría preguntarle al doctor Bates respecto a estos pacientes en el algoritmo de diagnóstico y tratamiento que tienen ellos. Los pacientes de riesgo intermedio, que son aquellos que tienen el diagnóstico de la estenosis, pero que por ahí no califican para hacer una intervención, ¿cada cuánto hacen el estudio de seguimiento y si lo hacen con tomografía o con ecocardio? So, another fantastic question. Otra pregunta fantástica. Si tenemos solamente a los niños con una enfermedad de un solo vaso, o digamos una enfermedad que tiene un gradiente promedio de menos de 3 o 4, nuestra opinión es que podemos hacer el seguimiento de esos con imágenes ecocardiográficas. Si hay un empeoramiento del estado clínico o empeoramiento del gradiente, incluso en una sola vena, vamos a obtener una imagen de CTA para delinear mejor la anatomía. Hemos tratado de separar esos dos grupos en enfermedad de único vaso versus multivaso. En nuestros protocolos de tratamiento somos muy agresivos con la enfermedad multivaso, somos más agresivos con la vigilancia para la enfermedad de un único vaso. Gracias. Le quería hacer una pregunta a la doctora Mazzucchelli, sobre todo porque dentro de la neonatología del Hospital Garrahan hay mucha experiencia con hernia diafragmática y tal vez, como dije antes, carecemos de las complicaciones de los prematuros, pero sí vemos otras patologías un poco más. Y vos hiciste mucho hincapié en las drogas que se deberían utilizar en el comportamiento o en la etapa aguda del paciente y en la etapa subaguda o crónica del paciente. En la etapa aguda, por ahí nadie duda cuáles son los esquemas de tratamiento, que son los que por ahí más se manejan en la neonatología, pero en el esquema crónico del paciente, en el esquema combinado crónico del paciente, ¿cuál te parece que es la mejor estrategia que uno puede sugerirle para el tratamiento en los pacientes que requieren combinación, por supuesto? Sí, en los pacientes nuestros, bueno,
sobre todo en hernia diafragmática, lo que nosotros vemos es que llega un momento en donde el paciente pasó la etapa aguda, por ejemplo, y el paciente entra como en una etapa subaguda. ¿Qué quiere decir? Que esto, que el paciente ya está mejor, o sea, puede ser que el paciente ya haya podido destetarse del respirador, pero el paciente, cuando uno le hace un ecocardio, el paciente sigue con hipertensión pulmonar severa o bastante alta. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque por ahí el paciente no está todavía del todo bien como para ir, no está comiendo, por ejemplo, como para ir a tener una droga por vía oral, y entonces te queda un rango de tiempo en el que hay que tratarlo al paciente. Por suerte, últimamente cada vez nos estamos dando cuenta de que valorar la función cardíaca en estos pacientes es sumamente importante. Entonces uno trata de descargar ese corazón dándole una droga que le facilite durante el tiempo en el que el paciente pueda empezar a comer y todo, ya pueda seguir tratándose durante todo ese tiempo. Por eso es que nosotros durante ese periodo es que, por ejemplo, el paciente que ya se operó, una semana después de operado, más o menos, pero todavía no puede ser, ni todavía puede empezar a comer o tiene toda la alimentación por vía oral, esos son los pacientes en los que nosotros indicamos el treprostinil. Entonces, la ventaja del treprostinil es que nosotros lo empezamos por vía parenteral y esto, una vez que el paciente ya está descomplejizado, nos permite pasarlo subcutáneo. Esto es sumamente útil porque, bueno, ya no necesitamos una vía central, el paciente empezó a descomplejizarse y no le vamos a seguir dejando una vía central solamente para darle drogas. Así que nosotros tenemos muy buena experiencia con el treprostinil hasta que el paciente, digamos, pueda empezar a descomplejizarse. Esta es una droga en la que nosotros tenemos mucha experiencia. Teresa, siguiendo con el treprostinil, yo también te quería preguntar, en esos pacientes posquirúrgicos, como decís, en etapa subaguda, que uno todavía no puede extubar, que tienen MAP no tan alta, 11, 12, 50 de FIO, no respondedores al nítrico, esos serían los pacientes candidatos para esta droga, ¿no? Sí, totalmente. Estos son los pacientes candidatos a esta droga, porque todavía no tenés al paciente totalmente descomplejizado y Claro. por otro lado, en general, el óxido nítrico no dio resultado. Son pocos los pacientes que responden al óxido nítrico en hernia diafragmática. Entonces, esta es una droga que para nosotros fue sumamente útil. Bien, y cuando ese requerimiento de oxígeno baja, o sea, ¿ustedes hasta cuándo lo usan? Porque, por ejemplo, por ahí hay pacientes que uno no, por ahí el bajar la presión obviamente es lo que uno quiere para evitar el volutrauma y obviamente el barotrauma, pero por ahí la FIO no logramos obviamente llegar a 21, es como que todo sea progresivo, pero ustedes notan un cambio en requerimiento de presión y o requerimiento de oxígeno. En el estudio, nosotros hicimos un estudio en donde mostramos 17 pacientes, eran casi todos eran hernias diafragmáticas, y lo que vimos fue una disminución muy importante del índice de oxigenación durante la primera semana de tratamiento. O sea, esto nos permite seguir descomplejizando al paciente porque en más o menos aproximadamente una semana los pacientes mejoran. Y también en los pacientes que estaban con óxido nítrico nos permite destetarlos rápidamente del óxido nítrico. Esta es otra cosa importante porque esta droga es una droga de alto costo que si bien o sea, la droga es de alto costo, pero se usa muy poquito, la dosis es muy baja, es en nanogramos. Y si nosotros hicimos para convencer al hospital de que nos compraran esta droga, hicimos un estudio de costos y lo que pudimos ver que era más costoso seguir dándole óxido nítrico que poder suspender rápidamente el óxido nítrico y seguir con esta droga. Claro. Lo que pasa es que si uno ve el precio por ampolla, pero una ampolla te dura muchísimo tiempo porque la dosis es muy baja. Claro, y ustedes también lo fraccionan, ¿no? Sí, lo fraccionamos, sí. Bien. Nosotros tuvimos algunas experiencias en pacientes con hernia diafragmática en el uso de Iloprost, con buena respuesta inicial, pero con una tolerancia con los sucesivos días y un efecto hipotensor, que uno piensa, bueno, un vasodilatador pulmonar inhalado no debiera generar una afectación hemodinámica, pero nos ha pasado también. No sé ustedes qué experiencia tienen con el Iloprost.
No, hemos usado Hilopros en algunos pacientes hace mucho tiempo, o sea, ya hace mucho que no usamos Hilopros, porque es cierto que pasa eso. Primero que es, bueno, tener que estar dándolo 6, 9, 10 veces Sí, por un día, la montón. verdad que es una complicación bastante importante. Después, bueno, siempre estuvo el tema del pH y cuánto podía llegar a irritar, y en algunos pacientes produce broncoconstricción también. Entonces, bueno, es una droga que en realidad la usamos durante un tiempo, pero antes de que tuviéramos disponible las El prostacyclina. retrospectina. Sí. Tiene ese efecto vasodilatador porque tiene un efecto sobre el sistema parasimpático, entonces produce vasodilatación periférica y esto en los pacientes muy graves es mal tolerado, esto es lo que están relatando ustedes, pero es porque tiene una acción indirecta que no tienen otras prostaciclinas en el sistema parasimpático. Bien. Yo quería hacer una pregunta al doctor Bey y a Dora, que son los especialistas, teniendo en cuenta, digamos, que probablemente estemos en un subregistro de diagnóstico de estenosis de venas pulmonares y que esto parecería ser resorte del cardiólogo y no de ecocardiografía funcional como se está implementando en muchas unidades neonatales. ¿Cuál vendría a ser el mecanismo o la herramienta de capacitación para nuestros cardiólogos para que empecemos a afinar la mirada en esta patología, teniendo en cuenta que nosotros, muchas unidades, tenemos muchos prematuros con displasia y a veces tienen mala evolución y uno tendría que pensar en esto, ¿no? It's a very important question that Es you una raised. pregunta muy importante. Lo que nosotros hemos tratado de hacer, aprendiendo de nuestros errores pasados, donde no encontramos el diagnóstico en nuestras ecos de rutina, y yo hablé un poco de eso en mi presentación. En cada eco, los niños de la UCIN, ahora nosotros como neonatólogos preguntamos, bueno, en realidad no preguntamos, sino que exigimos una sonografía al cardiólogo pediatra y en todos los pacientes hay que hacer el ecocardiograma de las 4 venas y un análisis de Doppler. Y eso nos ha permitido, y es muy difícil hacerlo, o sea, lleva mucho tiempo, nosotros lo reconocemos, pero esto nos ha permitido ver la progresión de la enfermedad, o esto nos permite una intervención y una vigilancia, o sea, que aprendan de nuestros errores para que les pidan a los colegas cardiólogos para que vean los ecos, para que no vean si no están desarrollando la estenosis, especialmente los que son pretérmino, con oxígeno, y ven una reacción fuera de proporción. La verdad es que estoy absolutamente de acuerdo con el doctor. Creo que, primero, creo que voy a hacer la mea culpa de mi grupo, los cardiólogos, que nos gusta poco ver pacientes no cardiópatas. Entonces, cuando vemos una displasia broncopulmonar o vemos un pretérmino o vemos un paciente con hipertensión pulmonar, es hipertensión pulmonar y seguramente la mayoría van a escuchar que diga, a pesar que yo me enoje, y primaria. Entonces, no tenemos mucha paciencia para esto. Hay una parte de las venas pulmonares que se nos escapa, pero uno, si por más que la obstrucción esté más alta, si uno busca Doppler a Doppler cada vena, se va a dar cuenta que aunque la obstrucción yo no la vea ahí, si yo le hago un Doppler, voy a ver que ese Doppler es distinto que el resto de las venas pulmonares. Esto, la verdad, que uno lo tendría que hacer de rutina, buscar las 4 venas pulmonares en los displásicos y hacerle el Doppler, porque la obstrucción, como mostraron muy bien en la clase de los doctores, puede estar arriba, no en la boca de la aurícula izquierda. Pero eso, cuando uno hace el eco, esa vena que estaba mal, suena mal. O sea, el Doppler se ve y suena mal. Entonces, uno ahí ya empieza a sospechar. La otra cosa, que es un poco más salvaje, pero que nunca debe pasar, es que yo le pongo un vasodilatador, ¿sí? Entonces el paciente no le va a caer bien, ¿sí?
Pero de todas maneras, la forma más ortodoxa sería convencer a los cardiólogos que tenemos que ir a buscar una por una esas venas y verle el Doppler, sobre todo si es un grupo de riesgo. Y en cuanto a lo que ustedes hacen de funcional, que a mí me parece que también pueden detectarlo, es esto mismo. Ustedes cuando hacen funcional ven las venas. Entonces, ir y ponerle el caliper a cada una de las venas. Alinearse lo mejor que puedan y buscar en cada una de las venas el Doppler. Si vean alguna que suena mal, como digo yo, ahí llamar al cardiólogo y decirle, mira, esto acá no está muy bien, pero creo que tenemos que subir el índice de sospecha, no lo pensamos, la verdad es que no lo pensamos. Y yo quisiera preguntarle al doctor Hack, al doctor Bates, eh, cuando uno tiene un prematuro que optimizó su ventilación y optimizó su medicación vasodilatadora, ¿cuál sería el momento ideal para transferirlo para hacer los estudios de cateterismo y con qué peso uno realiza este estudio? ¿En qué momento ustedes realizan el cateterismo? So I guess there's kind of two questions there. One Son is, dos preguntas, me parece. Una es Sí. cómo abordamos la enfermedad pulmonar en el paciente con estenosis y la segunda es cuando intervenimos. ¿Entendí bien? Sí, exacto. Está bien. yeah, so the addressing the lung disease is obviously, Abordar la enfermedad pulmonar es lo primero, o sea, hay que evaluar la hipertensión pulmonar de las venas, perdón, y cuando hemos reclutado el pulmón de la manera correcta y el paciente no progresa basado en factores adicionales, edad gestacional, peso, etcétera, ahí empezamos a usar la ecocardiografía para evaluar la anatomía venosa. Tenemos un equipo especializado aquí y que puede intervenir en la enfermedad de la anatomía de las venas pulmonares, incluyendo multiestenosis, sin muchas consideraciones respecto del peso. Esta mañana tuvimos un paciente que pesa 2,2 kilos y que lo llevamos para pasarle el balón, stent y también terapia adicional con glivaquia-bastina. O sea que eso depende del operador, la voluntad de llevar al laboratorio de cateterismo con edades gestacionales más y más bajas. Eso dependerá de la institución en la que uno está trabajando. Muchas gracias. Para el doctor Bakers, una pregunta. Eh, los stents que se utilizan para las venas, ¿son similares a los stents que se usan para las arterias? ¿Tienen la misma constitución? ¿Son pasibles de re-expandirlos, de volverlos a expandir en caso de que se estenosen? it's a great question. As you know, Es many una of these, excelente pregunta. Como usted sabe, son muy pequeños, son como los coronarios. Podemos usar el balón para llegar a un cierto diámetro, pero a lo mejor hay una necesidad de un stent mayor en el tiempo. Así que cuando ponemos el primer stent, no es el último y les avisamos. O sea, tenemos una conversación y esto es una enfermedad que recurre y que va a volver una y otra vez en muchos casos, lamentablemente. O sea que el stent inicial es el inicio de un largo viaje para muchos de estos pacientes. Gracias, muchas gracias. El otro día en una de las conferencias en las que estuve conectada también,
que se hablaba de hipertensión pulmonar y también estaba participando la doctora Masuccelli. Hablaron sobre el sildenafil y hablaron sobre el sildenafil como para evitar el efecto rebote del óxido nítrico. Entonces yo ahí pregunté, pero bueno, había muchas preguntas del auditorio. Pregunté si el sildenafil en la mayoría de las neos lo utilizaban vía oral o vía sublingual y cuál era el resultado, porque Tere, que me conoce mucho, sabe que yo no creo en la medicación cuando no tenemos vía oral. Entonces, quería preguntarle si se seguía utilizando igual vía oral. Yo creo que sí, se usa vía oral, sobre todo en los lugares donde no tienen óxido nítrico. Me parece que hay el trabajo más importante que hay, que creo que es colombiano, o sea, que fue efectivo en los pacientes en un lugar donde no tenían posibilidad de administrar óxido nítrico. Yo lo que creo, yo entiendo lo que vos decís y probablemente sea así, pero me parece que si uno no tiene otra cosa, poner sildenafil vía oral por ahí sería la única alternativa que podría tener. Bueno, yo igual antes de poner sildenafil por vía oral empezaría con la milrinona, pero me parece que es una opción. Si con milrinona no hay respuesta, es combinar otra droga que es de la misma vía del óxido nítrico para poder tener un efecto aditivo con la milrinona, por ejemplo. Sí, en ese camino, digamos, sí, los trabajos de Vaquero y Reyes son los que dice Tere, que se hicieron en contextos de no óxido nítrico y sildenafil oral comparado con placebo, y mejoraba el índice de oxigenación en muy pocos pacientes igual. Pero en el contexto de nosotros usamos en general muchos vasodilatadores, pero el otro día Satián dio una charla magistral de hipertensión pulmonar y le hizo muy mala propaganda a la dopamina. Entonces me gustaría escucharte, Tere, porque es muy raro que usemos vasodilatadores solos en la hipertensión pulmonar. Nosotros, en general, todos asociamos. Sí, nosotros, o sea, antes de que saliera, estuvimos hablando con Satyan y una de las cosas que hablábamos era ¿por qué seguimos usando dopamina? Si sabemos que la dopamina produce vasoconstricción pulmonar, pero es como que es difícil, digamos, sacarse esta cosa que ya uno tiene, no sé, no es el caso de los prematuros hipotensos como para darle dopamina, o sea, uno quería empezar como dijo Satyan, con noradrenalina, de última vasopresina, porque es mucho más lógico que dar una droga que ya sabemos que produce vasoconstricción pulmonar también. Sí, es verdad. Pero bueno, es difícil a veces sacarse de encima una costumbre de tantos años, pero es nada más que eso, me parece. Y lo otro es, digamos, si bien en el país no se cuenta universalmente, hemos tenido algunas experiencias en el hospital bajo protocolo y con autorización de sildenafil endovenoso, y la verdad que la respuesta es distinta, y si bien hay que tener mucho más cuidado, más monitoreo, me parece que Dora en ese sentido creo que marca una diferencia con el oral terrible. Sí, nosotros ahora, lamentablemente en este momento nos discontinuaron. Nosotros teníamos provisión, porque bueno, no se hace en el país, teníamos provisión, ahora nos han discontinuado, no sé cuándo lo volveremos a tener, pero es cierto. Lo que pasa es que, como vos decís, requiere que el paciente esté en un lugar que tenga capacidad de tener presión arterial invasiva, porque sí, es verdad que los pacientes se ponen hipotensos, pero bueno, no es nada que nosotros no hayamos podido controlar con drogas vasoactivas, y ahí sí hemos visto una respuesta importante en estos pacientes que no son respondedores al oxígeno. Pero bueno, lamentablemente es muy difícil tener. Yo lo que decía recién sobre respecto a vía oral o vía sublingual es porque la vía sublingual, el sildenafil se absorbe igual,
¿sí? Por la vía sublingual, el sildenafil se absorbe igual. Hay De un flash, ¿no? Sí, hay una presentación flash, pero aparte de esto, se absorbe igual, evita el paso hepático y lo único que uno tendría que tener en cuenta es que no tenga una vasodilatación sistémica, o sea, provocada por esto, y tal vez uno, si empieza habitualmente con 1 por vía oral, podría empezar con 0,5 por sublingual y ver respuesta. Pero ahí le creo que el sildenafil sí funciona, porque no tiene que pasar por el tubo digestivo ni una sonda. En cambio, cuando uno lo da por una sonda, nosotros no tenemos presentaciones originales, son todas presentaciones magistrales las que usamos para esto. Entonces, parte queda en la sonda, parte queda en el estómago donde no se absorbe y no sabemos cuánto llega al intestino. Entonces, que me parece que el sildenafil vía oral es como la dopamina, le hace bien al neonatólogo, no al paciente. Es verdad. Es verdad. Sí, lo que pasa es que me parece que, bueno, lo que es súper interesante y desafiante, ¿no? Esta patología es que es un poco impredecible, ¿no? Porque uno no sabe qué paciente va a responder a qué droga, entonces empezamos a elegir tratamientos de segunda línea. Los que no responden al nítrico son pacientes complejos, en los que obviamente la milrinona, incluso si hay disfunción cardíaca, ayuda. Pero bueno, uno va también tomando y eligiendo estrategias, por supuesto, según la disponibilidad. Y la presencia de las cardiólogas en la unidad, por lo menos para nosotros, es súper importante y siempre tratar de tomar decisiones con fundamento y guiadas con un ecocardiograma, ¿no? Creo que eso también es otro mensaje importante Sí, para en la, en la, ot- la de sí. hoy. En la otra charla de hipertensión pulmonar me preguntaban si era súper necesario hacer ecografías cada 2 horas. Yo digo, ¿Vos? no es que hay que hacer ecografía cada 2 horas, o digo, no exageremos, pero digamos, No. cuando uno va a hacer un cambio de tratamiento, cuando va a instituir un tratamiento, uno tiene que poder valorar, porque hacerlo a ciegas la verdad que es bastante difícil. Y de vuelta, me parece que en estos últimos años es súper importante haberle dado el lugar que tiene la función ventricular y la evaluación de la función cardíaca en estos pacientes, porque antes la verdad que nosotros poníamos drogas, un montón de cosas y por ahí le hacíamos un primer ecocardio cuando el paciente ingresaba para descartar que no tuviera cardiopatía y después nunca más se le hacía un ecocardio. Entonces me parece que es súper importante hoy, los que tienen la suerte de poder tener un ecógrafo en la unidad y al lado del paciente, esto es buenísimo, fundamental, pero si no tenemos el ecógrafo igual, es importante pedirle, como dice Dora, nos odian los cardiólogos porque solo quieren ver cardiopatía, pero bueno, insistiendo, lo logramos. Así que bueno, me parece que este es un punto súper importante. Sí, un poco desterrar que el ecocardio solamente para descartar cardiopatía congénita como magnético diferencial. Me parece que hoy ha adquirido una importancia dentro de la unidad neonatal para esta y para otras patologías, y obviamente que no cada 2 horas, pero me parece que tener una herramienta que pueda decirnos cómo evaluamos la droga que estamos utilizando, y más si estamos utilizando drogas novedosas para la unidad, me parece que es fundamental. En ese sentido quería contarle al doctor Bey que cómo trabajan en la unidad, digamos, si molestan a los cardiólogos así para tenerlos en la unidad en este tipo de pacientes. It's a great question. I was lucky. Es una excelente pregunta. Yo fui afortunada porque mi mujer me permitió hacer el training en cardiología y en neonatología, así que, y puedo tener a los fellows al lado mío. En el hospital nosotros hemos tratado de empezar a desarrollar módulos de entrenamiento, sabiendo que estamos por detrás de otros centros en Estados Unidos que tienen programas acreditados para responder las preguntas de las que ustedes están hablando. Por ejemplo, la Universidad de Iowa tiene un programa acreditado de ecocardiografía funcional en la SUSIN.
y los neonatólogos, después de que los cardiólogos hacen la primera evaluación para descartar enfermedad cardíaca congénita, pueden hacer los ecos según las necesidades de los pacientes. Así que espero que en los próximos 5 a 10 años nuestro hospital y otros mi país y en vuestro país, cuando el neonatólogo empiece a hacer más de estos ecocardiogramas funcionales, espero que eso sea así, que lo hagan. Sí, es Sí, verdad, creo que es una tendencia que sin ha lugar a ido dudas, sin lugar a dudas me en parece que el alza. desarrollo en muchas unidades de nuestro país en este sentido es notable. Muchos fellows nuestros, de los más jóvenes, van adquiriendo una experiencia que nosotros no tuvimos en su momento, pero que le agregan un valor a la unidad y al tratamiento del paciente mucho más dinámico. Me parece que es un camino que hemos tomado la mayoría, inclusive lo mismo con ecografía pulmonar y tener un ecógrafo en unidad neonatal me parece que hoy ya casi indiscutible que tiene que estar al alcance del neonatólogo para varias intervenciones. Sí, tal cual. Es como, bueno, tener un NIRS, son todas herramientas que permiten una monitorización un poco más exhaustiva del paciente para entender también cuál es la fisiopatología subyacente, ¿no? Porque en hipertensión pulmonar también es un síndrome que, o sea, el subyacente tenemos distintas patologías, entonces no es lo mismo las estrategias incluso de ventilación, hemodinámicas que uno puede usar dependiendo de la patología que presente el paciente. Yo creo que hay que tener o un equipo de eco o un residente que llame al cardiólogo, porque si no, solemos estar muy enojados cuando nos llaman a cada rato. Entonces, es preferible tener el equipo de eco. Sí, es verdad. Bueno, nos quedan 2 minutos, no sé si les parece, le damos a nuestros brillantes expositores el cierre de esta mesa, agradecerles de vuelta al doctor Bey y a la doctora Masuccelli por su experiencia y de mi parte a todos los panelistas, porque la verdad que fue una mesa sumamente interesante y creo que novedosa para muchos de nosotros. No, bueno, nada, agradecerles y bueno, este es un tema que a mí me apasionó siempre y me parece que hay todavía muchísimas cosas por venir y que bueno, uno tiene que seguir y tiene que seguir sobre todo creando evidencia, ¿no? Que eso es lo más importante. Entonces, poder seguir investigando para mí es súper importante para poder dar luz a un montón de preguntas que todavía tenemos sin contestar. Yeah, I too share that sentiment. Yo también estoy de acuerdo con ustedes, me siento honrado por haber participado y me entusiasma la idea de que la investigación sobre esta enfermedad, y esta enfermedad también está siendo tratada por neonatólogos, y también la relación entre los neonatólogos y los cardiólogos va a ser posible que mejore mucho toda la situación respecto de esta enfermedad. Bueno, un lujo con los tiempos en todo sentido. Ojalá la próxima vez al doctor Bake y a sus colegas los podamos tener en la Argentina y aprovecharlos también en nuestras unidades, como hacemos cuando son los congresos, que los traemos a nuestras unidades. Así que los esperamos. Han sido unos brillantes expositores, muy amables por su tiempo, han estado en varias charlas, así que estamos sumamente agradecidos y los dejo a todos y continuamos con este último segmento del Congreso y mañana el último día, así que bueno, estamos en una semana intensa, pero muy productiva. Muchas gracias. A todos. Muchas gracias. Chao.